Qué alegría saludarte y saber que estás en sintonía con la palabra de Dios, en sintonía con el Evangelio. Qué alegría saber que lo esperas, que lo buscas, que lo meditas, lo disfrutas y lo compartes. Qué alegría saber que somos de la gran familia de Evangelio Vivo. También es una alegría que te puedas suscribir al canal y así llegar a muchas más personas. Tu palabra es inspiración en nuestro caminar de fe. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Cantad, gozad, aleluya, aleluya. Del Evangelio según San Marcos. El rey Herodes oyó hablar de Jesús porque su fama se había extendido por todas partes. Algunos decían: Juan el Bautista ha resucitado, y por eso se manifiestan en él poderes milagrosos. Otros afirmaban: es Elías, y otros: es un profeta como los antiguos. Pero Herodes, al oír todo esto, decía: este hombre, Juan, a quien yo mandé decapitar y que ha resucitado. Herodes, en efecto, había hecho arrestar y encarcelar a Juan a causa de Herodías, la mujer de su hermano Felipe, con la que se había casado, porque Juan decía a Herodes: no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Herodías odiaba a Juan e intentaba matarlo, pero no podía porque Herodes lo respetaba, sabiendo que era un hombre justo y santo, y lo protegía. Cuando lo oía quedaba perplejo, pero lo escuchaba con gusto. Un día se presentó la ocasión favorable. Herodes festejaba su cumpleaños, ofreciendo un banquete a sus dignatarios, a sus oficiales y a los notables de Galilea. La hija de Herodías salió a bailar y agradó tanto a Herodes y a sus convidados que el rey dijo a la joven: pídeme lo que quieras y te lo daré. Y le aseguró bajo juramento: te daré cualquier cosa que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino. Ella fue a preguntar a su madre: ¿qué debo pedirle? La cabeza de Juan el Bautista, respondió ella. La joven volvió rápidamente a donde estaba el rey y le hizo este pedido: quiero que me traigas ahora mismo sobre una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey se entristeció mucho, pero a causa de su juramento y por los convidados no quiso contrariarla. Enseguida mandó a un guardia que trajera la cabeza de Juan. El guardia fue a la cárcel y le cortó la cabeza. Después la trajo sobre una bandeja, la entregó a la joven y ésta se la dio a su madre. Cuando los discípulos de Juan lo supieron, fueron a recoger el cadáver y lo sepultaron. Palabra del Señor. El rey Herodes tuvo miedo en desairar a la muchacha, pero no en decapitar a Juan. El rey Herodes prometió más de lo que podía, más de lo que debía, y esta muchacha se aprovechó de ese ofrecimiento y corrió a decir que quería, y en consecuencia rodó la cabeza de Juan el Bautista. Queridos hermanos, quizá también a nosotros nos pase igual que a el pobre Herodes, que no queremos desairar a las personas, pero terminamos fallándole a Dios. Con razón San Pablo dice: yo queriendo hacer el bien que quiero, resulto haciendo el mal que no quiero. Y también a veces nos pasa a nosotros. Pero es triste que Herodes lo respetaba, lo defendía y lo tenía por santo, y aún así lo mandó decapitar. También nos puede pasar a nosotros. Al Señor lo alabamos: te alabo, te glorifico, te ensalzo, Señor, tú eres el santo, 3 veces santo. Y decimos un montón de cosas, pero igual lo negamos cuando tenemos que negarlo, lo vendemos cuando tenemos que venderlo y por menos monedas. Traicionamos la doctrina que el Señor nos ha enseñado simplemente por no desairar a alguien que nada tiene que ver con nuestra salvación, e incluso que no nos compromete en nada. Como cristianos podríamos preguntarnos: ¿también nosotros nos estamos dejando convencer por la danza de la muerte? Sí, por la danza que nos seduce, por la danza que nos atrapa, por la danza que nos embeleza y nos hace decir aquello que no se debe.
Cuidado con decir más de lo que se debe en una pelea. Cuidado con decir más de lo que se debe en una tomata. Cuidado con decir más de lo que se debe enojados o acalorados. Cuidado, porque podría traer muchas consecuencias y podríamos sortear la palabra de Dios anidada en nuestro corazón. Hoy supliquémosle al Señor que tengamos esa valentía de poder tener claro, como San Juan, cuál es nuestra misión. San Juan se mantuvo, no porque era el rey, entonces no digo nada, me quedo callado. No, se mantuvo en la predicación. Pidámosle al Señor que no seamos como aquella inocente niña que se deja manchar del pecado y corre donde su madre a decir: ¿qué le pido? Y ella pidió la cabeza de Juan el Bautista. Pidámosle al Señor que no nos desquitemos ni aprovechemos las oportunidades, que no seamos aquellos que detrás del telón mandan a otros a que se equivoquen. Detrás del telón orquestan todo para que traiga la muerte, para que no seamos aquellos autores intelectuales de la maldad y mucho menos los autores materiales del pecado, que al contrario nosotros pidamos la fuerza del cielo para vivir en la santidad. Hoy y siempre el Señor sea nuestro soporte y nuestra fortaleza. Hagamos oración. Señor, ayúdanos a reconocer nuestros errores, porque ellos pueden llevar a la muerte de muchas personas. Que todo lo que digamos, que todo lo que hagamos, también nos permita tener limpia la conciencia. Que yo no orqueste el mal, que yo no provoque daños a terceros, que yo no involucre a otros en mis enojos, en mis defectos, en mis pecados. Que al contrario, Señor, yo aprenda a reconocer mis equivocaciones, a asumir las consecuencias, pero sobre todo, Señor, a encomendarme siempre a ti para la sabiduría que tú me das, indicándome el camino del bien. Señor, ayúdame, porque hay muchos motivos para fallarte, pero muchos más para bendecirte. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén.